Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de alabarte, de adorarte. Y ahora, Señor, seguimos con esta actitud de adoración mientras prestamos atención no al instrumento, sino a la voz de tu Santo Espíritu. Pedimos que al leer las Escrituras y al ver la exposición de ellas, podamos nosotros ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu para gloria de Cristo Jesús en su iglesia. Esto te lo pedimos, por favor. Amén. Primero de Juan capítulo 4. Primero de Juan capítulo 4. Mientras lo buscan, quizás ustedes escucharon sobre la historia de dos amigos que se fueron a un restaurante y estuvieron comiendo en ese restaurante. Ambos ordenaron churrasco. Y bueno, finalmente cuando llega la orden, esos dos pedazos de carne, uno de los pedazos era obviamente más pequeño que el otro. Entonces uno de los amigos se adelanta rápidamente y toma el pedazo más pequeño y se lo sirve al amigo. Y toma el pedazo más grande y lo coloca en su propio plato. Y el otro dice: pero no puedo creer lo que tú acabas de hacer. Y dice: ¿qué? ¿Qué pasa? Sí. Pero tú, mira lo que tú hiciste. Te tomaste el más grande para ti y me diste el más pequeño. Ajá. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hubieras hecho tú? Oye, obviamente yo te hubiera dado a ti el mejor. Bueno, yo cumplí perfectamente tu deseo. Pues ese no es el amor propiciatorio de que hablan las Escrituras. Es un amor más bien egoísta, chistoso, pero egoísta. Primero de Juan capítulo 4, versículo 7, vamos a leer del 7 al 12, pero nos vamos a concentrar en el 10 al 12. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Obviamente, le estamos dando un descanso a Hebreos, pero quisiera terminar el año con un mensaje dirigido al amor que nosotros debemos tenernos los unos con los otros aquí en la Iglesia Bautista Cristiana. Y en la próxima semana, el primer domingo del año 2021, si el Señor no ha venido antes y si Él permite, pues estaremos predicando sobre otra parte de este mismo capítulo bajo prácticamente el mismo tema. Pero quisiera, hermanos, recordar que nuestro amor, no importa hacia qué, hacia quién, tiende a ser egoísta. Y yo quisiera que nosotros podamos, o que el Espíritu de Dios nos conceda, cambiar nuestra actitud hacia el concepto del amor que tenemos los unos para con los otros. El amor que el Padre desea que tengamos es uno que ha experimentado la expiación y la propiciación, y lo vamos a explicar. Nosotros vemos aquí en estos versículos que el Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros. El versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Es importante que nosotros siempre recordemos que todo pasaje tiene que ser interpretado
en su contexto. Por cierto, esta meditación yo la compartí, o más bien esto lo compartía a modo de meditación con los profesores, con el personal de Belén hace ya, creo que hace un par de semanas ya. Y creo que es muy propicio para nosotros también. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. Si nosotros sacamos esa porción de su contexto, realmente no tiene sentido. O sea que el que no conoce a Dios no ama. O sea que en el mundo no hay nadie que ame a nadie. No, sabemos que no es así. El contexto es que Juan está escribiendo a los creyentes, a los hijos de Dios. Y el énfasis aquí de la carta de 1 Juan es la comunión con Dios, expresada específicamente en dos temas. O sea, si nosotros tenemos comunión con Dios, si mantenemos la sana doctrina, o sea, si nosotros no abrazamos la falsa doctrina, específicamente en ese caso, el rechazar que Cristo se ha encarnado, que Dios se encarnó, que es lo que estaba, o lo que Juan, en contra de lo que Juan escribió aquí. Y el segundo tema es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Entonces, Juan está escribiendo a creyentes y nos está diciendo a nosotros, si hay alguno entre nosotros que no ama a los demás, no ha conocido a Dios. ¿Se entiende? Es dentro del contexto de la iglesia local que al que está refiriendo este pasaje. En esto, versículo 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, en el versículo 10, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros primero. Es interesante esta carta, es una maravillosa carta que el Señor nos trae a través de Juan. Y Alexander McLaren se refiere a esta carta de este modo. Esta carta, como todas las de Juan, tiene un hablar cristalino, un pensamiento penetrante, claro y profundo como el abismo en el medio del océano. Sus palabras son tales que un niño puede entender. Sus oraciones son cortas y nada artificiales. Él no razona, él declara. No tiene argumentos ni retórica, pero nos enseña las más profundas verdades y nos muestra que podemos entender más por iluminación que por la lógica. Me gusta lo que él dice. O sea, la carta de Juan, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, realmente son sencillas, son fáciles de leer. Uno puede leer de manera fluida y agradable, son agradables. Su lenguaje es fluido, es agradable, es fácil de mantener la lectura. Pero las verdades que él comunica, naturalmente inspirado por el Espíritu Santo, son asombrosas. Entonces recordamos que el énfasis de la carta es la comunión con Dios. ¿Okay? Ese es el énfasis de la carta. Es imposible tener comunión con Dios si nosotros no creemos que Cristo vino en la carne, que Él fue encarnado. Y es imposible tener comunión con Dios si no tenemos comunión los unos con los otros. De hecho, Juan dice que el que dice que ama a Dios y no ama a los demás, a los hermanos, es mentiroso. Punto. O sea, son declaraciones muy llanas. Entonces, lo que queremos específicamente tomar en una parte de este pasaje y hablar del amor propiciatorio. Juan nos anuncia lo que él vivió con Cristo. Recuerden lo que hemos visto y oído, lo que testificaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Esto os anunciamos, comienza él diciendo en la carta. Entonces,
Él toma esto, lo que él vivió con Cristo y el mensaje que el Señor le dio, y él externa hacia nosotros el mensaje que él quiere que nosotros abracemos. O sea que a través de Cristo nosotros podemos tener comunión con el Padre y comunión los unos con los otros. Tener comunión con el Padre, Él nos dice, implica tener comunión con sus hijos, con los hijos de Dios, los unos con los otros. Es imposible el uno sin el otro. Él lo expresa de manera muy clara, amados hermanos. Somos hermanos en Cristo porque tenemos en común un mismo Padre. Y si Él es nuestro Padre, nosotros somos hermanos. Si somos hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Si decimos, el argumento de Juan, si decimos que amamos a Dios, pero no nos amamos a nosotros, estamos mintiendo, estamos engañándonos a nosotros mismos. En este texto el Señor nos recuerda el amor propiciatorio, pero inicia recordándonos nuestra incapacidad de amar a Dios sin su intervención directa. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No comienza por ahí. No tenemos capacidad de amar a Dios. Entonces el primer punto es que Dios nos muestra que somos incapaces de amar a Dios. ¿Por qué somos incapaces de amar a Dios? ¿O éramos incapaces de amar a Dios? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerden eso. El muerto no ama. Le es imposible amar, ¿verdad? Además dice Romanos capítulo 5 versículo 10 que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no estábamos siendo atraídos a Dios, no buscábamos a Dios por nuestra propia iniciativa. El Señor dice en Juan que nosotros vinimos a Él, ¿por qué? Porque Él nos buscó. Nadie puede venir al Padre, al Hijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. 2 veces lo dice en ese mismo pasaje. Y Romanos capítulo 3 versículo 19 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Incapacidad de amar a Dios teníamos nosotros. Pero hoy día, ya como creyentes, por su gracia, acuérdense que no somos creyentes porque nosotros íbamos a creer como quiera y nosotros nos eligió, porque nosotros somos mejores que otros. No, nosotros somos creyentes porque Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Y hoy, como creyentes, también se nos hace difícil amar a Dios como debemos. Y se nos hace difícil hoy porque el estrés del día a día que nosotros vivimos nos hace gravitar rápidamente hacia buscar algún tipo de distracción que nos alivie el estrés, que nos alivie los pensamientos de todos los problemas que tenemos arriba, de los desafíos, de los retos. Y queremos entonces refugiarnos en otras cosas, en las series de Netflix, en buscar amigos y juntarnos para ver o hablar o lo que sea, o buscar un programa de noticias, un programa favorito en la televisión. Algunos, es increíble, pero es la verdad, algunos se quitan el estrés de arriba inventando más proyectos que tienen que ver con su trabajo, porque les gusta trabajar, son, ¿cómo se llama? Trabajólicos. ¿Okay? O enfatizan sus hobbies, algunos con la tecnología, las redes sociales.
Y estimados, sí, se nos hace difícil, casi somos incapaces de amar a Dios como Él quiere que nosotros le amemos. Hacer lo que el Señor Jesús dijo, amar al Señor sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Lo hacemos? También uno de los problemas es que nuestro amar, habíamos dicho, es normalmente egoísta. Nosotros preferimos amar si nos da algún tipo de beneficio o satisfacción. Y muchas veces en relaciones genuinas. Yo puedo pensar, por ejemplo, en cuánto yo amo a mi nieta. Pero la verdad es que mi nieta corresponde, ¿verdad? Y cuando mi nieta no corresponde, uno se siente como triste. Y así es con las demás relaciones. No, pero si no quiere saber de mí, yo no quiero saber de él. Pero ese no es el amor al que nos llama el Señor. Entonces nuestra incapacidad de amar a Dios, entonces el Señor también en el mismo versículo nos muestra en segundo lugar que la iniciativa la tomó Dios para amarnos primero. Esto lo sabemos muy bien. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su amor fue la más alta expresión de sacrificio. La evidencia de ese amor es la entrega de su Hijo, total sacrificio. No como nosotros que somos egoístas, si nos trae satisfacción, si nos trae algún beneficio, al Señor no le trae ningún tipo de beneficio amarnos a nosotros. No, porque si Él no nos salva, no podemos darle la gloria. El Señor ya posee toda la gloria que pudiera poseer. Él es perfecto. Nosotros no podemos darle más gloria de la que Él tiene. Él es glorioso en su naturaleza, perfectamente glorioso. Él no se siente solo si nosotros no existimos. Porque antes de nosotros existirnos, ya Dios era o es, más bien. Entonces no nos necesita. Sin embargo, Él se sacrificó por sus enemigos, por gente que no quiere saber de Él. Aún hoy día nosotros seguimos luchando entre nuestro pecado y la obediencia y el amor a nuestro Señor. Continuamente nosotros, otra vez más metí la pata, otra vez más, perdóname Señor que pequé contra ti, con actitudes, con miradas, con acciones. Y ustedes saben lo que estoy hablando. Probablemente tienes algún pecado específico que está en tu mente ahora mismo con el cual tú estás luchando. Hay personas que tienen la idolatría de la queja. Se quejan, todo es sobre ellos. Todo es sobre ellos, todo es sobre ellos, sobre lo que le pasa, sobre lo que le pasa, sobre lo que le pasa, lo que le pasa, que mira, que no sé cuánto. Y todo es enfocado hacia ellos. O entonces todo es sobre la culpa de los otros, la culpa de los otros, la culpa de los otros. O muchísimas otras manifestaciones más. Sin embargo, nuestro Señor entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y estimados, ahora debemos entender algo. Para que haya propiciación debe haber primero expiación. Recordando lo que es propiciación en el sentido bíblico. Recuerden que el Señor a Moisés mandó hacer el arca del pacto. Esa arca que medía, creo que eran 2 pies de largo, no recuerdo ¿cómo se llama? Las mediciones, las medidas específicas. Cubierta de oro, dentro de esta arca se colocó la vara de Aarón que reverdeció,
muestras del maná y también las 2 tablas de la ley. Pero esta arca tenía que ser colocada en el lugar santísimo donde nadie, absolutamente nadie podía entrar. Y por cierto, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Ni siquiera el sumo sacerdote. Recordemos eso. Sobre el arca el Señor mandó hacer una tapa. Esa tapa que tenía los 2 querubines mirando hacia abajo, ¿okay? Y esa tapa se colocaba sobre el arca, y ahí en esa tapa se colocaba la sangre que era vertida en el día de expiación. Ahora, Dios ordenó al sumo sacerdote en el día de expiación, después de hacer un sacrificio por sus propios pecados y su culpa ser quitada y su pecado ser cubierto, después de hacer un sacrificio por sí mismo, hacía un sacrificio por el pueblo, y esa sangre derramada en favor del pueblo era tomada. Entonces el Señor le decía: ok, en este momento tú puedes entrar en el lugar santísimo y colocar la sangre en el propiciatorio. La sangre llenaba la tapa, ok, y entonces cubría la ley que acusaba al pueblo, siendo el pueblo culpable naturalmente. Entonces esa tapa es el propiciatorio. Ahora, la propiciación apaciguaba la afrenta delante de Dios. Fue contra Dios que el pueblo pecaba, es contra Dios que nosotros pecamos. Aun cuando yo peco contra otra persona o cuando yo peco yo solo, siempre es contra Dios que nosotros pecamos. Y ese pecado lleva a Dios a tener una actitud de rechazo, porque Él rechaza el pecado, entendamos eso. Y hace que nosotros seamos culpables de juicio. Entonces viene la expiación. La expiación es cuando el sacrificio es hecho, mi pecado es simbólicamente transferido al animal, mi culpa es simbólicamente transferida al animal, y como la paga del pecado es muerte, el animal es sacrificado, el animal es muerto, y entonces mi culpa, mi pecado es quitado de mí, ¿ok? Porque Él llevó mi culpa. Entonces, esa expiación hace posible que haya propiciación. Esa sangre llevada y cubre el propiciatorio, llena la tapa, el propiciatorio. No puede haber propiciación si no hay primero expiación. Cuando el hombre pecó, fue expulsado del paraíso, y Dios colocó 2 querubines en la puerta con una espada que se revolvía por todos los lados para impedir la entrada al paraíso. Cuando vuelven a aparecer los querubines en las Escrituras, es en la tapa del propiciatorio. Esas 2 figuras, y todavía tiene que ver con el quebrantamiento de la ley, pero en este momento ya los querubines no tenían espada, porque la expiación es hecha antes. Pero todavía están ahí, mirando hacia abajo, que la sangre realmente cubra todo el propiciatorio y no se permita ver la ley que nos acusa a nosotros de nuestro pecado. Por lo tanto, la expiación elimina la culpa ante la ley, y la propiciación cambia la actitud de aquel
en contra de quien nosotros cometemos la falta. De nuevo, la expiación elimina la culpa y la propiciación cambia la actitud de aquel que fue ofendido, Dios. ¿Se entiende? Samuel Vila comenta en esto lo siguiente, que esos querubines que deberían atravesar con la espada al pecador temerario que se introdujera en la misma presencia de Dios dentro del lugar santísimo. Pero aquí, o sea, en el propiciatorio, estaban ya sin arma, con la mirada dirigida hacia el propiciatorio, donde la sangre mostraba que la muerte de la víctima había dado satisfacción plena a la ley y a la justicia de Dios. Por lo tanto, la propiciación cambia la actitud de Dios hacia el pecador. La actitud de que tiene que ser castigado, que tiene que ser condenado. Porque ya no hay ley que lo acuse, la ley está cubierta, la ley ha sido vindicada. En todo esto vemos la evidencia tangible del amor de Dios para contigo. Este es el Evangelio, hermanos. Cristo es nuestra propiciación. Él fue a la cruz, Él fue sacrificado, Él llevó mi culpa, Él llevó mi pecado, y en esa cruz mi culpa por Él es eliminada. Cuando Él resucita, ya con su sangre habiendo redimido nuestros pecados, Él es nuestra propiciación. Él coloca esa sangre delante del Señor, dentro del Padre. No de una manera literal, naturalmente, Él no recogió la sangre. De hecho, por cierto, hay algunos que sí creen en eso. Hay algunos teólogos que creen que literalmente la sangre literal de Cristo está delante del Padre en algún sitio. Allá. Naturalmente, no aceptamos eso. Tenemos la incapacidad de amar a Dios, la iniciativa de Dios de amarnos primero, un amor propiciatorio. Ahora, amados hermanos, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor propiciatorio no es solamente de parte de Dios hacia nosotros, sino de parte de nosotros hacia los demás, los unos con los otros. Así es como Dios quiere que nos amemos unos a otros. Dios expresa aquí su expectativa de que nos amemos de igual forma que Él nos ama a nosotros, con amor propiciatorio. Recordando, amados hermanos, que si nosotros somos hermanos en Cristo es porque ya se llevó a cabo la expiación y que la propiciación está para siempre disponible delante de nosotros. Y mi amor para contigo y tu amor el uno para con el otro debe ser en base a esa expiación, que tu culpa ya ha sido quitada y que la actitud de Dios en contra tuya, en contra de tu pecado, ha sido ya aplacada. Y por eso es que nosotros debemos amarnos, porque por causa de esa propiciación, recordando esa propiciación, debemos amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, aun cuando realmente somos culpables de ofensas hacia el otro o de recibir algún tipo de ofensas, desde ya el perdón tiene que estar disponible. Le decía yo a unos hermanos que se iban a casar, antes de ellos de la celebración de la boda, yo le dije, miren, desde ya, aquí, ahora, en este momento, ustedes tienen que decidir perdonarse. Desde ya, ahora, tienen que decidir perdonarse.
Porque las ofensas van a venir. Dentro del matrimonio, las ofensas van a venir. Es imposible que no haya ofensas. Pero si decidimos desde ya perdonar, pasar por alto las ofensas, vamos a tener un mejor matrimonio. Y si tú ya estás casado y esas ofensas siempre te están asaltando, decide ya, ahora mismo, perdonar. ¿Por qué? Porque su culpa ha sido clavada en la cruz y la sangre de Cristo está para siempre cubriendo el propiciatorio. En base a eso, tú debes amar al hermano que te ofendió. Y el amor cubre multitud de pecados. Eso significa que aunque es culpable, aunque es verdad que sí ofendió, yo no se lo tomo en cuenta. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Es imposible que dentro de una congregación no haya ofensas. Es imposible que en algún momento alguien aquí no ofenda a alguien aquí y viceversa. Es imposible que eso suceda. Sí van a venir ofensas, sí van a venir malos entendidos, sí van a venir palabras inapropiadas, actitudes terribles en algunos momentos. Es cierto, eso va a suceder, pero por causa de Cristo debemos amarnos los unos a los otros como quiera. De nuevo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Amén. No olvidemos eso, hermanos. Esto es lo que Dios quiere para las iglesias locales. Esto es lo que Dios quiere para sus hijos. Desde ya, perdonarnos. Y miren, tú sabes muy bien que tú has pecado contra Dios. Ya tú no vives en pecado, ya no tú practicas el pecado como si fueras inconverso, pero sí caes en pecado. Y gloria al Señor por la presencia de su Santo Espíritu, que inmediatamente su Espíritu nos dice: hey, te pasaste, Pedro, pecaste. Y nos lleva a arrepentirnos y a pedir perdón. Pero Cristo no tiene que ser crucificado otra vez, gloria a Dios. Y cuando tu hermano o tu hermana peca contra ti, Cristo no tiene que ser crucificado otra vez, porque fue una vez y para siempre, y después entró en el lugar santísimo una vez para siempre, y para siempre intercede por cada uno de nosotros, porque Él es nuestra propiciación. Por lo tanto, aunque sí haya culpa en el otro que te ofendió de una manera u otra, esa culpa ha sido quitada por Cristo. ¿Cuántas veces? 7 veces al día. Nosotros a veces en nuestro matrimonio decimos: mira, es la 5ª vez que tú me haces esto. En 30 años de matrimonio. El Señor dice: no, son 7 veces en el día. O 7 veces 70, ¿verdad? También hay otro pasaje que dice eso. O sea que no hay límite. El perdón está disponible para todas las veces que suceda. Todas las veces que suceda. Ahora, estimados hermanos, debemos recordar, sí es verdad, que hay situaciones, por ejemplo, dentro de las relaciones, dentro del matrimonio, que ya relaciones entre ambos que pueden volverse algo hasta de leyes, o sea, que sea penal, sea criminal. Ya eso estamos hablando de otra cosa.
¿Se entiende? Si hay violación, si hay abuso, si hay agresión, ya estamos hablando de otra cosa. El perdón tiene que existir como quiera, pero ya en ese momento entra en juego otros aspectos que el culpable debió haber pensado antes de actuar. Y por lo tanto, cuando cruza una cierta línea que nuestras leyes locales han trazado, al cruzar esa línea, esa persona tiene que ser llevada a la justicia y dejar que sea la justicia que se encargue de ese proceso. Eso lo sabemos. ¿Okay? Y hemos conocido en los matrimonios situaciones como esa de agresión, de violencia, de ese tipo de cosas. Pero el amor, el perdón como quiera tiene que estar presente. Como quiera tiene que estar presente. Como aquella señora que fue muy maltratada durante la Segunda Guerra Mundial por los guardias nazis. Pero uno de ellos también se convirtió, ella se había convertido, uno de esos guardias que le había hecho mucho daño también se convirtió. Y en un evento coincidieron en el mismo evento. Y una amiga de esta señora, reconociendo al individuo, le dijo: mira que está ahí. Y dice: sí, yo sé quién está ahí. No, pero, mira, tú no vas a hacer nada. Pero tú no te acuerdas todas las ofensas, todas las cosas que él le hizo en contra tuya. Y ella le contestó: lo que yo sí me acuerdo perfectamente es haber olvidado todo eso. No hay un borrón de la memoria, pero hay una decisión de borrarlo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ello. No importa la ofensa. Debemos amarnos los unos a los otros con amor propiciatorio. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de recibir de ti una vez más la exhortación a que nos amemos, nos cuidemos, busquemos el bien el uno para con el otro, busquemos el bienestar, el beneficio el uno para con el otro, sin pensar en uno mismo, recordando en la obra preciosa que tú sí hiciste en la cruz. Esa sangre fue derramada. Tú, Señor Jesús, eres nuestra propiciación. Gracias, oh Padre, por eso. Gracias por la exhortación de amarnos los unos a los otros. He aquí la Iglesia Bautista Cristiana. Gracias por ella, Señor. Gracias porque sí, los hermanos se aman los unos a los otros, se cuidan los unos con los otros. Y vimos perfectamente esto a través de este año que ha sido tan difícil para tantas personas. Gracias, oh Dios, por moverles. Pero sí necesitamos seguir mejorando, seguir siendo más como Cristo es, seguir amándonos más como tú nos amas. Y pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes en esto, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.